residuos de algodón y los tratamientos empleados. Los autores son Romina Argento, Andrés Malgor, María Fernanda Carrasco, Joao Ferreira, Carlos de Fagot, Rubén Dreter, todos ellos de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, y Mirta Maximino de la Universidad Nacional del Litoral. La expositora es María Fernanda Carrasco. Gracias por la presentación. Me toca exponer última, así que también me toca agradecerle a todos los expositores anteriores que no los aburrieron, así que tengo un público que está en mejores condiciones. Los integrantes de este trabajo y del proyecto de investigación son estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, docentes de la carrera de Ingeniería Civil, y en el caso de Mirta, que está en representación del Instituto de Tecnología Celulósica de la UNL, ella y también su equipo de trabajo integrado por estudiantes de licenciatura en química. Bueno, ¿por qué se nos ocurrió trabajar con estos residuos? Nosotros estamos pensando en estos trabajos, en nuestro proyecto de investigación, en los problemas que se generan en los primeros pasos de la cadena de producción, de la cadena de valor de la producción del algodón. En particular en todo lo que tiene que ver con el cultivo, la cosecha del algodón y en particular el desmote del algodón. Si uno se remonta a algunas décadas anteriores, esto no era un problema grave, porque con la cosecha manual el porcentaje de residuos que arrastraba el algodón en bruto era del orden del 10 al 13%. Cuando nosotros empezamos a trabajar con cosechas mecanizadas del tipo picker o stripper, lo que va a pasar es que estas máquinas arrastran parte de esa planta y entonces empezamos a tener residuos, porcentajes de residuos que son mucho más importantes. Dependiendo de qué tipo de planta, dependiendo de qué tipo de cosechadora, dependiendo de qué planta desmotadora se trate, vamos a estar en el orden del 30 al 40% de ese algodón en bruto que nosotros sacamos del campo. 30-40% de eso es residuo, ¿sí? Y ya van a ver que tiene algunas particularidades que hacen que genere problemas. La zona algodonera en nuestro país está concentrada geográficamente. La producción algodonera principalmente se desarrolla en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe. Ahí tienen algunas de las zonas de mayor producción algodonera en Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe. Y una característica de esta producción es la alta variabilidad. Nosotros no tenemos año a año campañas que tengan un nivel de producción uniforme, ni siquiera pensar en un nivel con una tendencia creciente o una tendencia decreciente uniforme, sino que esta producción está muy afectada no solo por lo que son variables ambientales. Hoy en día toda la zona algodonera se encuentra afectada por graves inundaciones, y por otro lado está muy afectada, el algodón es un commodity, entonces está muy afectada por lo que son los valores internacionales de ese commodity. Van a ver que en esa gráfica que registra producción del algodón desde el año 2000 a la campaña 2015, tenemos picos y tenemos caídas. Eso hace que pensar en usos de los residuos con tecnologías complejas, con tecnologías de alto costo, no sea lo más recomendable. ¿Por qué? Porque esta variabilidad no justifica esos niveles de inversión. Y yo les dije que este residuo tenía algunas particularidades. Ahí dice que en las peores campañas estamos produciendo alrededor de 193.000 metros cúbicos de residuo y en las mejores campañas en el orden de 3 millones de metros cúbicos de residuo. Es mucho. ¿Por qué? Porque este residuo tiene un peso unitario de un poco menos de 100 kilos por metro cúbico.
Eso hace que también sea complejo moverlo. Es mucho volumen a mover y bueno, hoy en el trabajo de la perfilería plástica se hablaba de cuál es el consumo o cuál es el costo energético del traslado. Ahí tienen la planta de algodón, ramas, fibra y cascarilla. Cascarilla es la denominación habitual que se le da a este tipo de residuo. Ahí tienen los carpelos, que son los que están protegiendo el algodón inicialmente y después se abren. Las ramas, la hoja y la fibra, todo eso va a una planta desmotadora que con un sistema de sierras lo que permite es separar la fibra que tiene valor comercial de estos residuos con los que trabajamos. Y eso que ven ahí es la apariencia de el material con el que trabajamos. Los que ya alguna vez me escucharon hablar de esto, yo digo que es la casita ideal para el hámster. Y como es la casita ideal para el hámster, trae este tipo de problemas. No solo que, como dijimos, ocupa mucho volumen este residuo, entonces las plantas desmotadoras tienen que disponer de predios importantes para su acopio, o en algunos casos utilizan prensas tan sofisticadas como las que usan para hacer los fardos de fibra de algodón que comercializan, para poder reducir el volumen y manejar mejor el residuo. Eso tiene un costo que no se paga. Lo otro, y era la casita del hámster, genera un ambiente especial para la proliferación de insectos, roedores y demás, con los problemas que eso conlleva. Es autoinflamable, eso también tiene un riesgo para la planta, tienen altos seguros porque como hay mucho riesgo de incendios, pueden perder la fibra acopiada en la planta fácilmente. Y lo otro que pasa es que en general las desmotadoras están cerca de los poblados. Y todo esto tiene consecuencias desde el punto de vista de contaminación, por ejemplo, para las localidades cercanas. Hubo cerca del año 2000 un programa que se llamó Procalgodón, en donde el INTA identificó muchas alternativas diferentes para disponer este tipo de residuos. Y la realidad es que nosotros hasta hoy no hemos encontrado ninguna de esas alternativas, con mayor o menor tecnificación que estaban propuestas, que realmente se hayan podido implementar. En función de eso, y como nosotros nos dedicamos a la construcción, se nos ocurrió proponer generar un nuevo material de construcción a partir de estos residuos. Y como trabajamos en general con cemento, lo primero que se nos ocurrió era aglomerarlo con cemento. Y logramos hacer bloques, placas, que tienen propiedades que si bien no son impresionantes, sí permiten su aplicación, por ejemplo, a la construcción de muros, a la construcción de cielorrasos, a la construcción de tabiques, y ustedes ven ahí que se corta con sierras de uso habitual para madera, que se le pueden aplicar todo tipo de recubrimientos, que se puede atornillar, por ejemplo, o taladrar sin problema. Y otro de los beneficios que tiene es que comparativamente con otros materiales tiene un coeficiente de conductividad térmica bastante bajo. Para los que manejan distintos tipos de materiales de construcción, nosotros estamos en los valores más bajos que logramos alcanzar en una conductividad parecida a la de los bloques de RETAC, a los de los bloques de hormigón celular curado en autoclave. Ahí tienen algunas de las aplicaciones: tabiques, cielorrasos, muros, bloques prismáticos, bloques intertrabados, aplicación de revoques de los que aplicaríamos en cualquier muro con materiales tradicionales. Pero un problema que tenemos si queremos mejorar la resistencia de estos materiales es que tenemos un techo. Y tenemos un techo que está dado básicamente porque cuando usamos el residuo en su estado natural, al ser un material lignocelulósico, hay interferencias con la hidratación del cemento. Ahí ven en esa gráfica, en puntitos blancos, los resultados que vamos obteniendo con residuo en estado natural y en puntitos grises y negros con algún tipo de tratamiento.
¿sí? Y eso es uno de los problemas que queríamos tratar de solucionar. Bueno, hay muchas formas de modificar este tipo de materiales, mucho está estudiado en función de madera, ¿sí? Y hay opciones de tratar de envejecer estos materiales, de extraer esos compuestos que pueden de alguna manera alterar la hidratación del cemento, usar aceleradores, secar el material, recubrir esas partículas. Y nosotros todo lo que tratamos de hacer fue buscar una tecnología lo más sencilla que se pudiera y que fuera fácilmente replicable. Por lo que les decía hoy, en cada localidad de esta zona algodonera hay 2, 3 desmotadoras y mover este residuo implica costos que no son compatibles con lo que estamos proponiendo. Entonces la idea era generar tecnologías sencillas y que se pudieran replicar como una actividad, digamos, paralela a la de cada desmotadora. Algo que no les dije es las desmotadoras trabajan en promedio 100 días al año, 7 por 24, no paran en esos 10 días, en esos 100 días, pero el resto del año solo hacen actividades de mantenimiento. Entonces la idea era, cuando tienen todo el residuo, poder trabajar en este tipo de aplicaciones. Bueno, y las preguntas que nos surgieron fue qué modificaciones pueden traer estos tratamientos a nuestro residuo, esos tratamientos cómo iban a afectar las propiedades que estábamos verificando y como nosotros decidimos trabajar como procesos más sencillos con la extracción de esos inhibidores, teníamos que usar agua. Y si bien yo les digo que ahora la zona algodonera está bajo el embate de inundaciones, esta zona algodonera sufre ciclos de sequía y de inundaciones periódicos. Y uno de los problemas que tiene esta zona es la carencia de agua para el consumo animal, para el consumo humano. Entonces, para nosotros usar mucha agua también era un problema. Nuestros materiales son sencillos, el residuo, agua, cemento y un acelerante que es cloruro de calcio de calidad industrial. Se puede comprar libremente y se puede usar sin mayores complicaciones. Entonces lo que hicimos es tratar los residuos en agua y en una solución de hidróxido de calcio. Los escurrimos y en un caso los secamos. Moldeamos probetas e hicimos los análisis químicos para determinar qué cantidad de esos compuestos que eran perjudiciales podíamos extraer. Y lo que hicimos también es moldear en diferentes formas, porque lo que queríamos es ver si podíamos reducir el consumo de agua. Entonces lo que ven ahí como moldeo tradicional usa el residuo en seco y se genera con agua una lechada con el cemento y el acelerante. En los otros casos, lo que hicimos en el moldeo que dice 1 y en el moldeo 2 fue al residuo que estaba tratado en esas soluciones, usarlo húmedo, solo escurrirlo y tratar de aprovechar ese agua que tenía el residuo en lugar de desecharla como parte del agua para hidratar el cemento. Yo les dije que habíamos analizado la composición química. Si ustedes miran, N es el residuo en estado natural, W es el tratado en agua, X es el tratado en soluciones con hidróxido de calcio, y lo que podemos ver es que la cantidad de solubles va reduciéndose a medida que hacemos esos tratamientos respecto del residuo natural, y que cuando usamos agua caliente o agua fría, esa cantidad que podemos extraer es menor respecto de la extracción con hidróxido de sodio. Eso es porque extraemos distinto tipo de compuestos. Una vez que moldeamos las probetas, obtuvimos valores de densidad en el momento del desmolde y en el momento del ensayo, expansión y resistencia a compresión. Algo que podemos ver ahí es que aún con estos tratamientos nosotros no logramos superar en mucho la resistencia que obtenemos al hacer los aglomerados con el residuo en estado natural o con el residuo tratado, pero cuando lo secamos y hacemos la pasta en forma separada. Esa opción es la de mayor consumo de agua, ya vamos a ver los valores.
Y lo otro que vemos es que los valores de expansión crecen respecto de esta opción. Y ahí tienen un grafiquito de algo que logramos clarificar del funcionamiento de estos aglomerados. Para poder fabricarlos tenemos que prensarlos. La presión que estamos usando es 1,3 kilos por centímetro cuadrado, bajita. Pero ¿qué pasa? Si nosotros retiramos esa presión y la pasta de cemento no adquirió una resistencia que lo equipare, lo que pasa es que esos residuos tienden a separarse y a fisurar esas uniones que se habían generado. Y ahí estamos mostrando que esa pasta no está siendo o suficiente o suficientemente resistente. Ahí ven los valores de promedio de consumo de agua. Fíjense que en los casos de moldeo cero, cuando usamos el residuo sin tratar, el consumo es muy bajo, 291 litros por metro cúbico de aglomerado producido. Pero después, cuando usamos agua para tratar ese residuo, ese agua se suma al consumo de la producción y ese agua se estaría desechando. Entonces, eso para nosotros es un resultado malo, digamos. ¿Qué es lo que nos muestra? Que nosotros no podemos equiparar con las opciones que planteamos para ahorrar agua la resistencia de esos tratamientos o de esa forma de moldeo que consumía más. Eso se explica a partir de que el agua que el residuo tiene cuando está escurrido no la puede liberar rápidamente y eso hace que tengamos por un lado menos agua para hidratar el cemento y por el otro lado terminemos con un volumen menor de pasta en ese aglomerado, por eso la expansión no alcanza a retenerlo. Y en función de eso, creo que lo más importante está acá abajo, lo otro son explicaciones, es que todas las aplicaciones que nosotros podemos definir para estos aglomerados tienen que limitarse a los valores de resistencia que podemos obtener con el material en estado natural. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos tratando de hacer una contribución usando residuos y dándole un valor agregado y resolviendo problemas, digamos, ambientales de esa zona, no podemos sumarle el problema de consumo de agua que ni siquiera está disponible en cantidades y en calidad necesaria para el consumo ni humano ni animal. Entonces, todas esas opciones que yo les planteé de aplicaciones se resumen o se limitan al uso del residuo en su condición natural y nada más. ¿Pero por qué? Sobre un análisis de consumo de agua versus las propiedades que podemos obtener. Muchas gracias.